Sí, 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 sí. papu, se escucha, escucha. Roxana, apaga tu micrófono. Voy.
Generalidades de los tumores. Vamos a comenzar con la definición. Los tumores óseos son lesiones originadas por una proliferación anormal de las células del tejido óseo o también de estructuras relacionadas con el hueso. Pueden ser benignas o malignas, de acuerdo a su capacidad de invasión, y afectar a tejidos y afectar al hueso y también a los tejidos adyacentes. Esos pueden ser primarios, es decir, que se originan en el propio hueso, o también pueden ser a consecuencia de metástasis de otros órganos, que serían los tumores secundarios. En cuanto a la frecuencia, estos son relativamente poco frecuentes, estos tumores. Los de partes blandas son los más frecuentes. Sin embargo, tienen importancia porque se presentan en personas jóvenes y pueden ser muy agresivos. Se estima que el 70-80% de los tumores óseos primarios son lesiones benignas. Estos son lesiones benignas. Estos especialmente tenemos acá el osteocondroma. Y en cuanto a los malignos, principalmente tenemos a las metástasis de otros tipos de cánceres, como el cáncer de mama y, perdón, el cáncer de mama y cáncer de próstata. También tenemos el mieloma en las personas mayores de 50 años. Y en los tumores malignos tenemos también menos frecuente los tumores primarios. El más importante sería el osteosarcoma. Hablando un poco de la edad y el sexo, estos son muy importantes al momento del diagnóstico porque nos pueden orientar al tipo de tumor del que estemos tratando. Entonces, hablando de la edad, tenemos tumores que se presentan más en las primeras 2 décadas de vida, es decir, en los niños, adolescentes y niños y adolescentes principalmente, como el sarcoma de Ewing, quiste óseo simple, histiocytosis, osteoma osteoide, quiste óseo aneurismático. Tenemos el osteosarcoma también, que se presenta principalmente durante la adolescencia porque tenemos un crecimiento rápido puberal. Entonces se presenta más en la adolescencia y principalmente en la metáfisis de los huesos y el osteocondroma. Después tenemos los que se presentan en los adultos jóvenes, como ser los tumores de células gigantes y los tumores con el sarcoma de células reticulares. Y los que se presentan en los adultos mayores, como serían los condrosarcomas, mieloma múltiple y metástasis de otros tipos de cánceres. Hablando del sexo, también es algo importante porque hay tumores que sí tienen predilección, podríamos decir, por el sexo masculino principalmente, aunque esta proporción varía en los distintos tipos de tumores. Tenemos acá principalmente al osteosarcoma, sarcoma de Ewing y al osteocondroma. Y de manera global podríamos decir que hay una relación hombre-mujer de 1,5 a 2 a 1 en las mujeres. Y también hay tumores que tienen una distribución similar entre ambos o un leve predominio en el sexo femenino, como sería el tumor de células gigantes. En cuanto a la localización de los tumores, eso también es importante porque nos ayuda a orientarnos en el diagnóstico y puede ser según el tipo de hueso. Vamos a tener a los que se presentan en los huesos largos, especialmente en el fémur, en tibia y húmero. Y tenemos a los que se presentan más que todo en el esqueleto axial, como en la pelvis, columna vertebral, costillas y la escápula. Y también tenemos una clasificación de acuerdo a la localización de los huesos largos en la epífisis, que es la menos frecuente, pero aquí tenemos principalmente el condroblastoma y los tumores de células gigantes. En la diáfisis, el sarcoma de Ewing, displasia fibrosa y también infecciones óseas. Y en la metáfisis tenemos osteosarcoma, osteocondroma y el quiste óseo aneurismático. Hablando un poco de la etiología, tenemos las alteraciones genéticas que predisponen al desarrollo de los tumores óseos, como ser mutaciones en el gen RB1, que es el del retinoblastoma, también en el gen TP53, que está relacionado con el síndrome de Li-Fraumeni, y otras alteraciones cromosómicas que están relacionadas con el sarcoma de Ewing. Tenemos también factores relacionados con el crecimiento óseo, como dijimos, los que se presentan principalmente en la adolescencia por el crecimiento rápido, por la actividad osteoblástica, el recambio celular que facilita esta aparición. La radiación ionizante también es un predisponente en las personas que son tratadas con radioterapia. Tienden a
bueno, tiene más riesgo de tener tumores óseos en el sitio donde se ha aplicado radiación. También tenemos enfermedades óseas predisponentes, como ser las que alteran la estructura y predisponen a la transformación maligna, como la enfermedad de Paget, la enfermedad de Paget del hueso, la displasia fibrosa también, que puede volverse un sarcoma, aunque esto es raro. También exostosis múltiples hereditarias que predisponen al condrosarcoma. Y tenemos factores ambientales, aunque la relación, bueno, la evidencia en esto es limitada, pero sí se ha visto cierta relación. La quimioterapia previa también es un factor etiológico, podríamos decir, especialmente con agentes alquilantes. Y lo que ya mencionamos, las metástasis óseas de otros cánceres como mama, próstata, pulmón. En cuanto a la patología, vamos a ver que hay diferencias entre los tumores benignos y malignos, que vamos a verlas de forma macroscópica y microscópica. A grandes rasgos podemos decir que los benignos van a estar bien delimitados, no son infiltrantes, la cortical es respetada, la forma del hueso también, y la reacción perióstica está ausente o es leve y el crecimiento es lento. Y de los malignos, como vemos, están mal limitados, son infiltrantes, rompen la cortical, deforman el segmento óseo, hay reacción perióstica y un crecimiento rápido. Un poco más hablando de esta división, en lo macroscópico vamos a ver entonces que puede haber, y vamos a evaluar la integridad de la cortical. Si está íntegra, sugiere que el tumor es benigno, y si está rota, sugiere malignidad. La invasión local, también la invasión a tejidos vecinos, va a sugerir que es un tumor maligno. La consistencia nos va a hablar del tipo de tumores que vamos a ver un poco más adelante, de acuerdo a lo que formen, ¿no? Y la encapsulación, la presencia de cápsula y ausencia de invasión, la vamos a ver en tumores benignos. A nivel microscópico, pues vamos a ver los osteogénicos, condrogénicos y mielogénicos, de acuerdo a lo que produzcan o las células que formen esos tumores. En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación de la OMS, que básicamente es la más utilizada actualmente porque los agrupa de acuerdo a los benignos, intermedios y malignos. Orienta en el diagnóstico, ayuda a establecer pronóstico y determinar el tratamiento, esta clasificación. Y tenemos también una clasificación que es la DNK, que nos sirve porque nos habla del comportamiento biológico, la agresividad tumoral y la extensión anatómica. Entre esta vamos a ver que los clasifica en benignos y malignos. En los benignos tenemos tres: los latentes, que son los asintomáticos; activos, depende del tipo de síntomas que hacen que el paciente consulte; y los agresivos, que son benignos en composición histológica, pero que se comportan como malignos. Y los malignos tenemos los de bajo grado, alto grado, y a los que son de tercer grado, que es metástasis, intra o extra compartimental. En cuanto al diagnóstico, tenemos el diagnóstico clínico primero. Tenemos acá un diagnóstico clínico general, en el que como síntoma es muy importante el dolor. Es el síntoma más frecuente e importante. Normalmente es insidioso, progresivo y persistente, y tiende a empeorar. Por el dolor también nos podemos guiar para ver si es benigno o maligno. Los benignos tienen dolor discreto, crecimiento lento, tolerable y sin impotencia funcional. Y los malignos, el dolor es intenso, rápido, progresivo, invalidante y no está relacionado necesariamente con la actividad. Acá es importante el dolor nocturno porque es un signo de alarma. También tenemos algo que se evalúa, que es el aumento de volumen, y se presentan masas, deformidad o aumento de tamaño en el segmento óseo afectado. Después las fracturas patológicas también, que se dan porque los tumores debilitan la estructura ósea y favorecen el desarrollo de esas fracturas con traumatismos mínimos o espontáneamente. Y síntomas constitucionales, como ser la pérdida de peso no intencionada, fiebre, decaimiento, anorexia. A nivel local, en el diagnóstico clínico local podemos hablar de la inspección que se realiza, donde vamos a ver igual
la deformidad, aumento de volumen, como vemos acá, asimetría si comparamos, entre otras cosas. También tenemos la palpación, donde vamos a ver tamaño, consistencia, la temperatura, la sensibilidad también, si presenta dolor, la limitación funcional, con donde podemos ver alteraciones en la movilidad, también podemos ver cojera, por ejemplo, el compromiso neurovascular, donde vamos a ver los tumores avanzados pueden comprimir nervios, vasos y puede haber parestesia, debilidad y otras alteraciones, y también la evaluación ganglionar, aunque principalmente las metástasis son por vía sanguínea, pues algunos sí pueden comprometer ganglios. En cuanto al diagnóstico de gabinete, tenemos pues distintos estudios que nos van a ayudar a tener un diagnóstico claro, como ser estudios de imagen y también laboratorio y biopsia, ¿no? La radiografía simple es el primero que se hace y el más importante, podríamos decir, donde vamos a poder valorar la ubicación, el tipo, la definición de los bordes, lo que dijimos, destrucción de la cortical, reacción perióstica, entre otras. Después también podemos hacer una tomografía computarizada que nos va a permitir evaluar un poco más detalladamente la cortical, por ejemplo, de calcificaciones, extensión. La resonancia magnética, que va a ser la más útil para ver si hay invasión intramedular, compromiso de partes blandas. También se puede hacer gammagrafía ósea, donde vamos a poder identificar las lesiones de acuerdo a su actividad. También se puede hacer PET-CT. Igual vamos a ver la actividad metabólica. Vamos a hacer también estudios de laboratorio que son complementarios como fosfatasa alcalina, LDH y otros reactantes inflamatorios. Y finalmente el definitivo, que sería la biopsia para confirmar el diagnóstico y ya poder estadificar, ¿no? En caso de que se trate de un tumor maligno. En cuanto al tratamiento, tenemos 3 tipos: farmacológico, no farmacológico y quirúrgico, que va a depender del tipo histológico, de si es benigno o maligno, del tamaño, localización, extensión y el estado en el que se encuentra el paciente. El farmacológico consiste en el manejo del dolor en los benignos, que se hace con AINES principalmente, y en los malignos ya suele requerir opioides, también la quimioterapia, que de acuerdo a si va a haber tratamiento quirúrgico o no, también se va a hacer adyuvante o neoadyuvante, y también los bifosfonatos que se pueden utilizar para el control del dolor. Tratamiento no farmacológico en los benignos vemos que hay fisioterapia. En los malignos también se puede utilizar también la inmovilización, radioterapia y el apoyo psicológico. Y el tratamiento quirúrgico en los benignos consiste en resección y curetaje normalmente, porque están delimitados. Y en los malignos, resección evaluando bordes libres con márgenes de seguridad. Puede requerir amputación y colocación de prótesis también. Y en cuanto a las complicaciones, vamos a tener complicaciones diferentes en los distintos tumores. Vamos a tener complicaciones inmediatas y tardías. En los benignos, las inmediatas van a ser dolor, fractura patológica, deformidad, limitación funcional y compresión neurovascular. Y las tardías, la recurrencia, transformación maligna, alteraciones del crecimiento y secuelas funcionales. Y en los malignos tenemos dolor más severo, destrucción ósea, fractura patológica, invasión local, metástasis y síndrome constitucional. Y complicaciones tardías, recidiva tumoral, metástasis tardías, secuelas quirúrgicas, complicaciones de quimioterapia y radioterapia, también infecciones y pues la muerte en estas personas. Y eso es todo. Han sido 13. Hablar sobre las fracturas fisiarias. Primeramente, las fracturas fisiarias también se denominan lesiones fisiarias o fracturas de la placa de crecimiento.
para hablar sobre estas fracturas fisiarias, vamos a hacer primeramente un recuerdo anatómico, que como se ve acá en la imagen, vamos a definir ¿cómo se diría? Los nombres las partes del hueso, más que todos los huesos largos, ya que es en esta región donde hay más fracturas en la fisis. Vamos a ver que aquí se encuentra la epífisis en la parte más externa, que es la que va a formar la articulación con otros huesos. En medio de la epífisis y la metáfisis se encuentra la fisis, que es una zona que es una zona de cartílago, en sí es la encargada del crecimiento del hueso de manera longitudinal. También vamos a encontrar la metáfisis, que se encuentra entre la fisis y la diáfisis, y por último el cuerpo diafisiario. Aquí, como se puede ver acá en la imagen también, vamos la estructura del hueso largo, el cuerpo, la diáfisis, la metáfisis, la epífisis y la fisis. Ahora, en cuanto al recuerdo anatómico de la zona histológica, aquí vamos a ver que la zona fisiaria tiene diferentes zonas, entre ellas vamos a ver la zona del reposo. Esta zona del reposo contiene lo que es las células cartilaginosas que van a ser inmaduras. Ya aquí en una zona proliferativa vamos a ver que las células van a proliferar o se van a multiplicar más, que es justamente en esta zona lo que le da o donde ocurre el crecimiento del hueso largo. También vamos a encontrar la zona hipertrófica, que es una célula es una zona donde las células ya están grandes. Aquí está con un recuadro rojo porque esta zona es la que más se encuentra lesionada o la que más se encuentra afectada cuando hay una fractura de la fisis. Y por último, la zona calcificada, aquí ya el cartílago está más calcificado, tendiendo a volverse ya hueso. Ahora, en cuanto a la irrigación anatómica, eso es muy importante. Aquí encontramos tres arterias principales, que es la arteria fisiaria, que va a irrigar la epífisis, la arteria nutricia, que va a ir a la región fisiaria, y la arteria metafisiaria. Si hay alteración de alguna de estas tres arterias, pues puede causar alteraciones en lo que es el crecimiento óseo. También vemos, como se ve acá en la imagen, que en el esqueleto infantil, van a leer, aquí está chicos, aquí abajo dice el esqueleto infantil tiene fisis. Entonces cuando hablen de este cuadro de aquí arriba, van a indicar que aquí vemos que esta línea blanca es la fisis, por lo que en una radiografía de un bebé o de un niño se puede observar todavía la fisis, el cual tiene un periósteo grueso, tiene mayor elasticidad y tiene gran capacidad de regeneración si es que llega a sufrir alguna fractura, lo que permite una rápida consolidación y una remodelación, pero también puede causar alteración del crecimiento si es que afecta lo que es la fisis o si es que afecta las arterias. En cuanto a la frecuencia, vemos que las fracturas fisiaras representan aproximadamente entre el 15 y el 30% de todas las fracturas pediátricas, siendo así los huesos más afectados el radio distal, la tibia distal, las falanges o incluso el húmero distal. En cuanto a la edad, vemos que son más afectados niños de 10 a 16 años y coinciden más que todo con periodos de crecimiento rápido. En cuanto al sexo, vemos que vemos que va a haber más afectación en los hombres, teniendo una relación de 2 a 1 con respecto a las mujeres. En cuanto a los varones, van a ser de 12 a 15 años debido a que realizan deportes extremos y debido a que la fisis tiene un cierre más posterior que de las mujeres, mientras que de las mujeres van a estar más afectadas a la edad de 10 a 12 años. En cuanto al mecanismo de producción de la lesión fisiaria, este puede ser mediante un mecanismo directo o indirecto, siendo la más frecuente. A través de un mecanismo directo hablaríamos de que va a haber un golpe directo en la fisis, va a haber un golpe directo en la fisis, ya sea por un accidente de tránsito, como se puede observar acá, o como una caída, pero va a ir a afectar directamente a la fisis, mientras la indirecta es la más frecuente. Aquí va a haber un golpe que va a ser, por ejemplo, en la muñeca y va a recorrer hacia la fisis, no va a ser un golpe directo en la fisis, y esta es la más frecuente. Ahora, va a depender también del tipo de energía. Por ejemplo, si el golpe es de baja o moderada, como por ejemplo caídas deportivas o torceduras, la lesión habitual va a ser en la clasificación del Salter 1 y 2, que lo vamos a ir a desarrollar posteriormente. Pero si aquí el tipo de energía, el golpe es de alta energía, como por ejemplo en accidentes de tránsitos, como se puede observar acá, o en caídas de altura, se va a clasificar como Salter tipo 3, tipo 4 y tipo 5.
Ahora, entre la clasificación más importante tenemos a la clasificación de Salter y Harris. Vemos acá que vamos a tener un hueso normal, el cual tiene la diáfisis, la fisis y la epífisis, perdón, la metáfisis. En, en la clasificación de Salter tipo 1 vamos a ver que aquí va a haber una fractura epifisiaria, la cual va a ser completa con o sin desplazamiento. Chicos, aquí pueden leer, por ejemplo, lo que está aquí abajo de las imágenes, porque igual está claro, pero igual hay otra, en el documento puse otra forma de indicar, así que cualquiera de los dos elige. Y aquí vemos que no va a haber un compromiso ni de la epífisis ni de la metáfisis, simplemente va a haber una fractura fisiaria. Ahora, en cuanto a la de tipo 2, aquí va a haber una fractura fisiaria que sí se extiende a través de la metáfisis. Vean acá, sí va a afectar lo que es la metáfisis y produce una fractura conminuta, y la cual puede ser muy pequeña. Este tiene un nombre que es el nombre de Hoyer, creo, no me acuerdo muy bien. Pero esta, la de tipo 2, es la más afectada, es la más frecuente. En la de tipo 3, aquí hay una fractura epifisiaria que se extiende a través de la epífisis. Aquí va a afectar tanto la fisis como la epífisis en la de tipo 3, por lo que puede causar alteraciones en el crecimiento de la persona. También vemos que la de tipo 4 es una fractura. Aquí ya comprometen las tres estructuras, como se puede observar acá, la fisis, la epífisis y la metáfisis, por lo que esto sí puede causar una alteración en el crecimiento de la persona y necesita una cirugía de urgencia. Ya en la de tipo 4, aquí va a haber una fractura por compresión de la placa de crecimiento, como se puede observar acá. Esto no se puede ver, esto no se puede diagnosticar por lo general mediante radiografía, pero esto, debido a que va a haber una compresión de la placa de crecimiento, va a haber un cierre del crecimiento prematuro, por lo que la persona tiende a no crecer. Perdón. Ya, en cuanto al diagnóstico, vemos que el dolor primeramente tiene que ser de intensidad moderada a severa, y por lo general el dolor está localizado en la región fisiaria. Ahora, de acuerdo a la deformidad, vamos a ver que va a presentar edemas, como se puede ver aquí en la imagen, crepitaciones debido a las fracturas óseas que va a haber. Equimosis también puede presentarse debido a la lesión de los vasos sanguíneos, la angulación, como se puede ver en esta imagen, o el acortamiento de las extremidades. Ahora, si hay una fractura de exposición, también se puede observar lo que es la hemorragia. En cuanto a la disfunción, va a haber una limitación funcional según ya sea el grado de la lesión, como hemos observado acá. Según el grado de que tenga la fractura, le va a provocar a la persona una limitación de la extremidad. En cuanto al diagnóstico de gabinete, aquí se realiza una radiografía anteroposterior y lateral, como se puede observar acá en la imagen. Chicos, si quieren pueden leer igual la parte de aquí abajo, que explica muy bien, que dice que la vista radiográfica en proyección anteroposterior y lateral de la fractura triplanar, porque afecta a los tres planos, o sea, afecta a la epífisis, la metáfisis y la fisis del radiodistal, aquí como se puede ver en la imagen con las flechitas. También se podría hacer una radiografía comparativa si es que hay duda, o sea, esto se refiere a que también se va a hacer una radiografía del hueso que no está afectado para hacer una comparación, más que todo en los niños, porque no se puede observar bien. O en casos ya de fracturas más complejas, recién se haría lo que es una TAC. En cuanto al tratamiento, vamos a ver el tratamiento ortopédico. ¿Cuándo se usaría? Pues este se usaría cuando la persona tiene una fractura de Salter y Harris tipo 1 y tipo 2, pero no hay un gran desplazamiento. ¿Para qué se hace este tratamiento? Pues para que se inmovilice, como se puede ver acá en la imagen, para inmovilizar, para permitir la consolidación y así proteger la placa fisiaria. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vemos que aquí el objetivo es reducir anatómicamente lo que es la fractura y evitar las alteraciones del crecimiento. En cuanto al método, vemos que aquí podríamos utilizar una reducción abierta o cerrada más la fijación. Esto va a depender de acuerdo a la fractura que la persona presente, y la podemos realizar la fijación con agujas, tornillos o clavos.
En cuanto a las complicaciones, aquí vamos a ver primeramente las mediatas. Estas se pueden complicar con infecciones si es que tenemos una fractura más que todo abierta o después de una cirugía, o lesiones neurovasculares si es que la fractura llega a comprometer lo que es nervios o vasos sanguíneos, o una complicación también importante sería el síndrome compartimental. En cuanto a las complicaciones tardías, también vamos a ver lo que hay de una deformidad angular, la cual va a ser progresiva, una discrepancia del ángulo y un cierre prematuro oficiario, que es una de las causas más comunes, pero tardías que va a poder ver. Me olvidaba, las tardías pueden ocurrir meses o incluso años después. También vamos a tener una barra fisiaria, que es un puente óseo, una artrosis precoz, que aquí podemos encontrar en la de Salter y Harris tipo 3 y tipo 4, una detención parcial o total del crecimiento y un acortamiento del miembro. Ahora, en cuanto a las fracturas, vemos que la localización de mayor riesgo es el fémur distal y la tibia proximal. Y eso sería todo, chicos. Está bien, está dentro del tiempo, así que ese tema está relativamente sencillo. Sí, está tranqui mi tema. Le toco colocarle un poquito de letra en el diagnóstico, porfis. Es muy fácil, es facilito, el que le toca a mí te va a tener suerte. ¿Se ve? Sí, dale, dale. Te veo. Bien. Lesiones tendinosas. Un breve recuerdo anatómico, que son los tendones, son tejido conectivo denso regular que están dispuestos de forma paralela entre sí. Esto va a ayudar a que el músculo cumpla su función de traccionar el hueso y así generar el movimiento. Bueno, el tendón puede estar está compuesto por células llamadas tenocitos y puede estar compuesto hasta un 80-86% por fibras de colágeno de tipo 1. El tendón no tiene tanta irrigación, por eso es el tiempo prolongado en su recuperación. Acá tenemos los más comunes, que tenemos a los tendones del manguito rotador, que está conformado por el tendón supraespinoso, el infraespinoso, del redondo menor y el subescapular. También tenemos el tendón del bíceps, tendones del antebrazo, el tendón rotuliano y el tendón de Aquiles. En cuanto a la frecuencia, las lesiones tendinosas se encuentran entre el 30 a 50% perdón, de las lesiones asociadas al deporte y bueno, también a causas laborales. El tendón de Aquiles es el que más frecuentemente se va a romper. También las lesiones del tendón del manguito rotador, especialmente el supraespinoso. Esto se ve más que todo en jugadores de béisbol en Estados Unidos por sobreuso y desgaste. El tendón rotuliano, que va a estar afectado generalmente en actividades deportivas como el salto, voleibol y tendones y también tenemos los tendones flexores y extensores de la mano en los dedos. Esta generalmente se encuentra afectado por cortes directos o atrapamiento por maquinaria. También los tendones epicóndilos, que están en la región del codo, que bueno, pueden verse afectados por el uso frecuente o sobreuso. Se le conoce como lesión del codo de tenista. En cuanto a la edad, va a haber diferentes lesiones de acuerdo a la edad. En los adultos jóvenes de 20 a 45 años van a haber las lesiones de tipo agudo o traumático. Estas generalmente por sobreuso o
de carácter deportivo. Y también se van a encontrar las lesiones en los adultos mayores y ancianos, generalmente después de los 50 60 años. Y bueno, estas lesiones van a ser generalmente de carácter degenerativo, esto por envejecimiento del tendón y de sus estructuras, ¿no? En cuanto al sexo, va a haber una relación de 4 a 6 a 1 respecto a las mujeres. ¿Esto por qué? Porque va a estar más asociado a la práctica de deportes en los varones, ¿no? En cuanto al mecanismo de producción, va a haber, puede ser indirecto o directo. En el indirecto, este va a ser el más común, ocurre cuando el tendón está sometido a mucha fuerza, que esta va a superar la resistencia del mismo tendón. Puede ser esto por un ejercicio brusco sin calentar o por sobreuso. Por ejemplo, en el gimnasio, al hacer press banca, digamos, no le das tiempo suficiente de que descanse el tendón y se puede soltar de su inserción ósea. Y en cuanto al mecanismo directo, esto es producido por un agente externo. Esto puede ser por un trauma directo sobre el tendón, sobre su superficie, o puede ser por una herida cortante, por maquinaria o por aplastamiento. Respecto al tipo de energía, esta va a ser de baja energía cuando la lesión va a ser producida orgánicamente. El daño se encuentra en el tendón, en el cuerpo del tendón. Los bordes del tendón en esta pueden ser limpios, aunque va a haber deshilachamiento por la degeneración previa, ¿no? Y en los de alta energía, estos van a involucrar accidentes de tránsito, caídas de gran altura o atrapamiento, como en este caso por maquinaria pesada. En este caso, el tendón directamente puede ser arrancado con una porción del hueso donde se inserta y, bueno, va a comprometer las estructuras vecinas, como músculo y la vascularización. En cuanto a la clasificación, se va a clasificar de acuerdo a si se trata de una tendinitis, que es la inflamación propia del tendón, aunque este término está mal utilizado, ya que a nivel histológico no hay un aumento de células inflamatorias, pero se utiliza ese término. También puede clasificarse como una tendinosis, en donde hay una degeneración no inflamatoria de la matriz del tendón. En esta va a haber una desorganización de las fibras del colágeno y puede haber una neovascularización. También puede darse una tenosinovitis, que esta va a ser la inflamación de la vaina sinovial. Esta solo va a producirse en tendones que tengan esta vaina, como en los flexores y extensores de los dedos. También puede clasificarse una rotura parcial de acuerdo a si aún hay fibras sanas, o una rotura total cuando hay separación de ambos extremos. También se le puede clasificar de acuerdo a si es cesada o abierta. En cesadas la piel va a estar intacta, generalmente esta es por ruptura, por sobreesfuerzo, y también en abiertas esta está más que todo asociado a heridas de corte, como por vidrio o por maquinaria. En cuanto al diagnóstico, va a seguir una tríada característica de dolor, deformidad y disfunción. En el dolor, cuando se trata de una lesión aguda, el dolor va a ser súbito, ¿no? Se describe en algunos casos como un latigazo, ya que el tendón, como sabemos, está expuesto a constante tensión. Cuando hay una lesión de esta, se va a producir como un latigazo. En lesiones de tipo crónico, el dolor va a ser insidioso y, bueno, este puede aparecer cuando hacemos alguna actividad y según vayamos realizando la actividad puede disminuir el dolor, o si es que se le sobreentrena al músculo, por ejemplo, puede volver el dolor. En cuanto a la deformidad, esto generalmente se produce en caso de que haya rupturas parciales o totales, en donde se ve que el tendón se retrae, ¿no? Este se conoce como el signo del hachazo, en donde se ve
y se puede palpar la deformidad. En cuanto a la disfunción, por lesión del tendón va a haber una pérdida de la capacidad mecánica, como en este caso de la rodilla, del tendón rotuliano, va a haber una pérdida de la capacidad de extender la pierna. Y en el caso del tendón de Aquiles va a haber una pérdida de la capacidad de hacer la flexión plantar normal. En cuanto a la clasificación clínica de las lesiones, mencionaba el doctor que existe esta escala de Blasina, lo pueden quitar si quieren. Bueno, en el estadio 1 el dolor aparece después de la actividad física, no hay compromiso en el rendimiento y hay una tendinopatía leve. En el estadio 2 el dolor puede aparecer al inicio, desaparece en el calentamiento y puede volver al final de la actividad. El rendimiento va a estar levemente afectado, permite entrenar normal, pero puede haber ligeras molestias después del esfuerzo. Acá el tendón puede estar en fase degenerativa. En el estadio 3, el dolor va a ser constante durante la actividad y después de esta. No va a poder haber un rendimiento adecuado y, bueno, la persona no va a poder hacer su actividad física. En este caso, el tendón se encuentra degenerándose crónicamente. En el estadio 4 va a haber un dolor agudo y, bueno, va a haber incapacidad total, pérdida de la función del mecanismo, y acá puede haber la ruptura parcial o total del tendón. El diagnóstico de gabinete se puede realizar primero por ecografía. Este es el estudio de elección porque es más económico y nos permite ver, ¿no?, el movimiento de la articulación en tiempo real para ver la lesión. Y, bueno, el ecodoppler se puede utilizar para identificar la neovascularización, que es característico en lesiones tendinosas de tipo crónico. Se puede realizar igual la resonancia magnética. Este es el gold estándar, ya que es mejor este estudio para identificar los tejidos. Nos puede ayudar a diferenciar una tendinitis, una tendinosis y una ruptura parcial o total. La radiografía simple se va a utilizar no para ver el tendón, sino para ver el compromiso del hueso. Por ejemplo, acá se puede ver una retracción en donde la rótula está por sobre su nivel. En cuanto al tratamiento, puede ser ortopédico si es que la lesión es parcial, si es que no se encuentran comprometidas el 50% del tendón. En fase aguda, lo ideal es el reposo, aplicación de hielo local, vendajes compresivos para inmovilizar el área, y, bueno, se puede utilizar férulas o órtesis que impidan el movimiento. También la elevación del miembro. También se puede utilizar farmacoterapia como el uso de AINES y analgésicos, pero esto de forma corta, ya que si lo usamos de forma crónica, esta puede frenar la reparación del tendón. También se puede, bueno, es fundamental realizar la rehabilitación y fisioterapia para recuperar la capacidad y la función del tendón y del músculo. Se le puede administrar de igual modo corticoides, pero esto de forma corta, ya que si lo administramos de forma prolongada, esta puede debilitar las fibras de colágeno. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, esta se va a realizar en pacientes jóvenes, deportistas, o en caso de que el anterior tratamiento ortopédico haya fracasado tras 3 a 6 meses de evaluación. La técnica puede ser una tenorrafia directa, que es la sutura en los extremos del tendón seccionado. En cuanto a esta, se puede utilizar técnicas como la de Kessler, Bullner o Bracknell, que, bueno, no comprometan la vascularización, ya que les mencionaba que no tiene mucha vascularización y es propenso a la necrosis, las áreas del tendón. Bueno, reinserción ósea. En caso de que el tendón se haya desprendido directamente del hueso,
También se puede utilizar uso de injertos en caso de que el tendón se haya contraído y no alcance para suturar entre ambos extremos. Esta puede ser realizada mediante técnicas abiertas o mínimamente invasivas, como la endoscopía, en este caso de lesión del manguito rotador. En cuanto a las complicaciones, se va a clasificar en inmediatas o tardías. En las inmediatas, estas van a suceder semanas a meses después de la lesión. Puede haber infección de la herida, puede haber adherencias tendinosas. Esta, sobre todo, es una complicación debido a la cicatrización, ¿no?, del tendón, las fibras. En esta puede haber incapacidad de movimiento. Puede haber dehiscencias o desruptura del tendón en caso de que se haya roto y el paciente trata de hacer alguna actividad, puede volverse a romper. Incapacidad, pérdida de la función del movimiento y las retracciones que les mencionaba. También puede haber rigidez articular. En cuanto a las complicaciones tardías, en esta puede haber atrofia muscular, en caso de roturas completas del tendón, pérdida de la función como tal. Las atrofias, puede haber atrofias musculares, puede haber un acortamiento del tendón que se puede ver más marcado y puede haber calcificaciones. Estas se pueden ver en las radiografías simples. Y bueno, rigidez articular, atrofia del músculo y un dolor crónico. Eso es todo. Ese estaba más largo. Sí, Ale, ¿le puedes poner en el tratamiento quirúrgico, o sea, simplemente los nombres, aunque sea, de los procedimientos, la tenorrafia y eso? Sí, hay que acortarlo porque dura casi 20 minutos. No, voy a extender, pero Porfa, es que igual, hagamos solo con letras, aunque con pocas letras nos va a funar. Preferible de hacer con algo de letra, porfa, Ale. Y de esa escala que le preguntaste al doctor, ¿no? ¿Qué es que no riña? no creo, porque esa me salió cuando es de Francia, esa escala está en francés traducidas. Ya, entonces sí, nos toca, digamos, y nos dice, pero no es clasificación. ¿Qué le decimos? Lo saltan. Pueden hablar de manera más breve, no más acortándolo, porque no creo que se acuerden de lo que dije. Ya. Por De todos ejemplo, modos, el nos va a tratamiento funar. pueden mencionar tenorrafia y la fisioterapia, digamos así, breve. Bueno, ya. Entonces, eso sí, tratar. O sea, Dale, en nuestros Pablo. equipos creo que hay que limitarnos, más que demostrar que sabemos mucho del tema, es dar una explicación, porque el resto yo creo que nos va a putear si nos pasamos del tiempo. Porque si escuchamos sería que 5 o 16 minutos es lo ideal, entonces hacerlo lo más corto posible. Creo que tumores y este tema son los que más se están alargando y hay que reducirlo. Tal vez hasta solo mencionar, es esto, y ahí no desarrollar cada subtítulo y demás. O sea, causas, ¿no? De genéticas, ambientales, laborales, o sea, solo menciona causas genéticas, hay esto y esto y esto y así. Así que eso, a ver, el tema, les voy a dar la lección. Ahí está. Ah, se ve, y ya. Bueno, ya, sobre consolidación ósea, primero vamos a empezar con la definición de consolidación ósea, ¿no? Entonces, este es un proceso natural de regeneración gradual y continua por el cual la solidez del hueso y la resistencia de este mismo, del tejido óseo, va a ser restaurada, ¿no? Y esto también incluye su continuidad y la funcionalidad de este mismo, ¿no?
Esto influido por factores mecánicos y factores biológicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función o los objetivos que tiene el proceso de consolidación? Pues recuperar la estabilidad, ¿no? Restaurar la capacidad mecánica del hueso de soportar la carga fisiológica de forma inmediata o progresiva. La regeneración, ¿no? Sustituir el tejido hematológico que se va a producir en la lesión por hueso maduro laminar sin generar cicatrices, ¿no? Y restaurar la función, ¿no? Permitir la movilización del miembro afectado lo antes posible, ¿no? Para mitigar la atrofia por desuso del hueso. De la consolidación, pues hay dos tipos. Hay una primaria, o también llamada directa, y hay una secundaria, o llamada indirecta. También se le puede decir a la consolidación primaria como estable, ¿no? En la cual, en esta se va a establecer absolutamente el hueso. Vamos a aproximar los bordes de la fractura directamente. O sea, no vamos a dejar espacio para la formación del hematoma ni del callo, por ende no va a haber formación de callo. Esto se va a lograr usualmente mediante el uso de placas y tornillos y es sí o sí por intervención quirúrgica, ¿no? En esta hay una aproximación total y esta nos va a permitir la recuperación más rápida en lesiones más grandes, ¿no? Y en cuanto a la consolidación secundaria o indirecta, también llamada, o con estabilización relativa, o sea, o relativamente estable, ¿no? En esta, pues, vamos a optar por la vía fisiológica natural, por ende va a haber una formación del callo, ¿no? En esta, igualmente puede haber una intervención quirúrgica, como la colocación de placas y clavos, pero no va a haber una aproximación directa de los bordes. Por ende, sí se va a formar el callo, ¿no? Igual se pueden usar yeso, se pueden usar férulas y demás, ¿no? Ahora, ¿qué factores van a influir en que se pueda realizar una conciliación adecuada? Pues los factores que nos van a ayudar a la conciliación, pues son las hormonas, la insulina, esteroides, vitaminas como la A o la D, ¿no? La vitamina D, recordemos que es la que nos va a permitir formar el calcitriol, que nos va a permitir captar el calcio que ingerimos, por ende fortalece los huesos, ¿no? Por eso dicen que es recomendable tomar el sol de 5 a 10 minutos, ya que es la única vía de conseguir esta vitamina. También factores de crecimiento y pues el ejercicio, tener buenos hábitos alimenticios, el sometimiento a una cámara de oxígeno hiperbárico, ¿no? Ahora, en cuanto a los factores que nos van a dificultar la consolidación, pues ya son alteraciones endócrinas como diabetes, déficit de hormona de crecimiento, tratamiento con corticoides, desnutrición, malnutrición, el tabaco, ¿no? Que se realicen las fracturas en pacientes de mayor edad, ¿no? En la edad avanzada, infecciones en el área y demás, ¿no? Entonces, ahora hablemos de los tiempos de consolidación. Este proceso solo va a suceder en la consolidación secundaria, que es la única en la que se forma el callo óseo, pues pasa por distintos procesos y va a variar de acuerdo al tamaño del hueso y a la carga que recibe este, ¿no? La formación del hematoma es el primer paso, que esto sucede usualmente entre las 24 a 48 horas, pero puede llegar hasta los 7 días en que se tarda, dependiendo, como dije, del hueso, ¿no? Pues en este proceso, pues, el hematoma se va a acumular en el foco de la fractura y va a formar el armazón de fibrina, que este posteriormente va a dar a la formación del callo blando, que este sucede a partir de la segunda semana, tercera semana en algunos huesos, hasta meses puede tardar, dependiendo, como dije, del hueso, ¿no? Del hueso que se haya fracturado. Pues ya este callo blando va a estar formado principalmente con colágeno de tipo 1 y osteoblastos. Y en la zona central ya va a existir una hipoxia, ¿no? Y se va a formar el armazón de tejido cartilaginoso de colágeno tipo 2 y va a haber condroblastos en proliferación, ¿no? Esto va a ser más una formación cartilaginosa, por eso también se le conoce como callo blando. Después pasamos a la formación del callo duro, que este ocurre a partir de las 2, 3 semanas posteriores a la fractura, en cuanto termina la formación del callo blando, hasta puede durar hasta 3, 4 meses, dependiendo del hueso que sea, ¿no? Usualmente tarda más en huesos largos, vamos a ver más adelante en qué hueso estamos hablando. Y pues básicamente aquí el cartílago se va a calcificar, ¿no? El cartílago que se ha formado en el callo blando, pues aquí ya se va a calcificar. Y una vez que que se ha calcificado, van a empezar a ingresar los vasos sanguíneos ya en el área calcificada, ¿no? Y hasta este momento, pues ya vamos a tener un hueso inmaduro o fibrilar. Lo que este es más, podemos ver en los huesos fetales, ¿no? Va a tener esas características, ¿no? Y finalmente, pues ya el último proceso de la consolidación, pues es la remodelación, que ese proceso ya es a partir de los 3 a 4 meses en adelante, ¿no? Puede tardar incluso años.
que esto ya es cuando la fractura está totalmente osificada, ya es tejido óseo, ya tiene la irrigación que debe tener normalmente, ya está, ya está totalmente maduro el hueso, y pues la principal diferencia que va a haber entre un hueso maduro y el fibrelar es la disposición en las trabéculas, ¿no? Ya que en el hueso maduro, pues van a ser de acuerdo, van a estar dispuestas de acuerdo a las disposiciones mecánicas que requiere el cuerpo. Y pues en los huesos fibrilares van a ser de acuerdo a cómo haya sanado la herida, ¿no? Y esto va a ser siguiendo la ley de Wolf, que esto no lo puse en las diapos para no hacer más texto, pero es simple. La ley de Wolf simplemente indica que el tejido óseo, o sea, el hueso, se adapta tanto estructural como funcionalmente de acuerdo a la carga que nosotros sometamos cada hueso. O sea, básicamente la ley de Wolf es, es una adaptación a la carga que se le va a ir sometiendo al hueso. A mayor carga, pues va a haber mayor resistencia del hueso o mayor osificación de este, ¿no? Y aquí están los tiempos de consolidación que más de los huesos que con mayor frecuencia se fracturan. La clavícula, por ejemplo, tarda más o menos unas 6 a 12 semanas hasta la formación, hasta que empiece el proceso de remodelación. El húmero unas 8 a 12 semanas, el radio 6 a 8 semanas, el fémur 3 a 6 meses. Es uno de los huesos que más tarda debido a que este hueso está sometido a carga constante. Es, de hecho, el hueso que más carga soporta del cuerpo. Por ende, la lentitud en su recuperación, ¿no? Igual la tibia de 3 a 6 meses de igual manera, y las costillas 4 a 6 semanas, y en niños estas fracturas pues son más rápidas su recuperación, pueden tardar de 2 a 6 semanas debido a que los niños, uno, sus huesos no están tan osificados, y dos, pues tienen mayor actividad proliferativa, ¿no? Entonces, ¿qué trastornos podemos encontrar en este proceso de consolidación? Pues primeramente, uno que se puede presentar es un retardo en los tiempos de consolidación, ¿no? Que en la consolidación normal, ya pasado un tiempo, el hueso cicatriza y sana normal, ¿no? Ya hay una solución, ya hay una restauración de la continuidad del hueso, es el término correcto. Pues cuando hay un retorno de la consolidación, usualmente se ve una línea de fractura persistente pese a la inmovilización. Entonces, hay poco callo óseo, ¿no? O este no se forma y la fractura está sin sanar, sin consolidarse. Entonces, esto ya es una de las complicaciones que se pueden presentar inicialmente, ¿no? Igual se puede presentar la pseudoartrosis, que esta tiene dos tipos. Hay una que es la pseudoartrosis atrófica, que básicamente es cuando hay una ausencia de consolidación, ¿no? En la que se va a formar una cavidad con una membrana pseudosinovial y líquido en su interior, pero que no llega a osificar, ¿no? Esto no va a ser hueso. Y pues esto suele deberse a ausencia total de la consolidación, ya sea porque hay inestabilidad en el hueso, no hay fijación, no hay una irrigación adecuada, el paciente no se alimenta bien o no sigue las indicaciones que se le ha dado y somete al hueso a cargas que no debería antes del tiempo indicado, ¿no? Y pues en esto ya podemos optar por opciones no quirúrgicas, ya podemos ir por terapias físicas, ¿no? La estimulación ósea, y opciones quirúrgicas como puede ser una fijación, ¿no? Podemos fijar el hueso, ya sea con placas, tornillos o clavos, ¿no? Otro tipo de afectación es la consolidación viciosa, que esta básicamente es cuando el hueso que está fracturado consolida en una posición incorrecta. O sea, el hueso tendría que haberse unido en este punto, pero se ha unido en este punto y en este no. ¿Mm? Lo que va a causar un dolor en el hueso y posible deformidad de este al momento de la recuperación una vez ya fuera el calloso, ¿no? Y este puede requerir una cirugía correctiva. Y eso sería todo. Relativamente rápido mi tema, sencillo, no se complica en alargar ni desarrollar mucho. Me toca. Me dicen si se ve. Se ve, ¿no? Sí, 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 sí. se ve. Ok, gracias. Vamos a hablar de inmovilización. ¿Cómo se define la inmovilización? Es el procedimiento terapéutico mediante el cual se va a limitar parcial o totalmente el movimiento de una parte del cuerpo, ya sea utilizando dispositivos externos o internos con el objetivo de proteger estructuras lesionadas. Se va a emplear principalmente en lo que son fracturas, luxaciones o esguinces. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Primero, disminuir el dolor. Al limitarse el movimiento del segmento lesionado, se va a reducir el estímulo doloroso y el espasmo muscular. Segundo, mantener la alineación anatómica. Va a permitir conservar la reducción adecuada de fracturas especialmente cerradas.
favorecer la consolidación y la cicatrización. La estabilidad que produce la inmovilización facilita la formación del callo óseo, evitar lesiones secundarias. Va a evitar la lesión de vasos, nervios y tejido adyacente por el desplazamiento de los fragmentos óseos. Disminuir el edema y la inflamación. El reposo va a limitar el sangrado y la respuesta inflamatoria. Prevenir deformidades y secuelas. Van a reducir el riesgo de consolidación viciosa y facilitar el traslado del paciente, especialmente en traumatismos. Ahora, hay diferentes clasificaciones según la funcionalidad, según el tipo de materiales empleados. Vamos a clasificarlos según la estabilidad y la permanencia de la inmovilización en sistemas inestables, donde están los vendajes y las órtesis; sistemas semiestables, la sindactilia, las férulas metálicas, las neumáticas, las férulas de vacío y las férulas de yeso; y sistemas rígidos, donde están los yesos completos. En cuanto a los vendajes, sabemos que los vendajes es un procedimiento técnico que va a consistir en envolver una parte del cuerpo, ya sea para cubrir lesiones cutáneas o inmovilizar lesiones osteoarticulares. En cuanto a los tipos de vendaje, tenemos al vendaje contentivo, que como su nombre lo indica, este va a ser para contener apósitos o material de curación. El vendaje compresivo, que va a ser un vendaje que va a ejercer presión gradual y se puede utilizar para favorecer el retorno venoso. El vendaje suspensorio, ya sea para mamas o para escroto. Luego tenemos el vendaje funcional, que en este se va a caracterizar porque va a haber una inmovilización selectiva y va a permitir movilidad de ciertas estructuras. Ahora, en cuanto a los tipos de vendas, tenemos a la venda de gasa orillada, que es un algodón poroso; a la venda elástica, que es algodón y tejido elástico, y este se utiliza para la compresión; a la venda adhesiva, esta va a ser una, va a tener una venda que va a tener una cara que va a ser adhesiva. Luego está la venda de espuma, que se utiliza más que todo como un prevendaje protector cuando se colocan los yesos. Luego tenemos al tape, a la venda, ¿qué dice? A la venda algodonada, a la venda impregnada de materiales, principalmente en yeso, que esta se endurece cuando se remoja; y a la venda cohesiva, que se adhiere a sí misma, pero no a la piel. En cuanto a las técnicas de vendaje, tenemos al vendaje circular, que como su nombre lo indica, es una vuelta sobre el anterior; al vendaje en espiral, que cada vuelta debe cubrir 2/3 de la anterior; al vendaje en espiga, que son vueltas ascendentes y descendentes a 45 grados; a la vuelta en 8, que como su nombre lo indica, genera la forma de 8, especialmente se utiliza en codos y rodillas. Aquí en esta parte, chicos, en el documento está una pequeña definición, es cortito, no lo he puesto aquí porque no quería poner mucha letra, pero órtesis, dicen, es un dispositivo externo que se aplica al cuerpo para modificar un aspecto funcional o estructural. Ya entre los dos más utilizados está el collarín cervical, que va a evitar lo que es los movimientos de flexión y extensión en el cuello; y el inmovilizador tetracameral, que va a evitar los movimientos laterales de la cabeza. Luego tenemos los sistemas semiestables, sindactilia, que va a ser la inmovilización de un dedo usando el dedo vecino como soporte. Se pone una gasa para evitar la maceración. Tenemos a las férulas metálicas, que estas van a ser láminas flexibles de aluminio, que van a estar láminas flexibles de aluminio, nomás dicen. Luego tenemos las férulas de vacío, que estas van a inmovilizar mediante extracción de aire. Estas tienen como bolitas de poliéster en su interior que se ponen o sea, cuando se ponen al miembro afectado, estas se van a compactar y se van a endurecer, se van a moldear. Y las férulas de yeso, que las férulas de yeso se hacen con vendas impregnadas en yeso. Ay, no cambia. Ya. Aquí son los diferentes tipos de férulas de yeso. La férula de escafoides va a incluir el primer dedo; la férula inguinopédica, como su nombre dice, va desde el pie hasta la región inguinal.
se utiliza generalmente en lesiones de rodilla. Y la férula suropédica, como su nombre lo indica, debajo de la rodilla hasta el pie. Luego tenemos la inmovilización de los sistemas estables. Está la inmovilización con yeso cerrado, que es una inmovilización realizada con venda de yeso que va a rodear completamente la extremidad. En cuanto a las complicaciones de la inmovilización, vamos a tener complicaciones vasculares, entre las cuales la principal va a ser el síndrome compartimental, que es una complicación grave y urgente que se produce porque va a haber un aumento de presión dentro de los compartimentos musculares. Se va a caracterizar porque va a haber un dolor desproporcionado y puede causar necrosis muscular y secuelas permanentes si no se trata a tiempo. El edema distal, que es una complicación frecuente de un mal vendaje, que se da porque no hay un retorno venoso adecuado. También pueden causarse lesiones nerviosas por compresión. Los yesos pueden causar compresión sobre nervios y eso se llama neuroapraxia por compresión. Se va a manifestar como hormigueo, adormecimiento, pérdida de la sensibilidad y debilidad muscular. También se puede producir atrofia muscular por desuso en el miembro que ha estado con la inmovilización. Otra de las complicaciones importantes va a ser la trombosis venosa profunda, que es muy común en miembros inferiores y en pacientes que están inmovilizados durante mucho tiempo. Eso es todo. Sí, siguiente. Uy, Pues la siguiente hacemos más temprano la reunión porque están durmiendo las chicas. sí, literal. Era temprano, ahora que hagamos más temprano. ¿Se ven hoy, chicos? No. No se ve nada. ¿No? Ay, no. Ratito. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vamos. A ver si Ya. Ay, ya, bueno. Ahora vamos a pasar a las lesiones nerviosas. Bueno, pasamos a un acuerdo anatómico que vamos a decir que los nervios van a ser estructuras que van a ser complejas, que van a estar compuestas por axones. Estos a su vez van a estar agrupados en fascículos y estos van a estar envueltos por diferentes capas de tejido conectivo. ¿Ya? Tenemos al axón que va a estar envuelto por el endoneuro, que va a estar compuesto por tejido conectivo, pero tejido conjuntivo laxo. Tenemos el perineuro, que va a estar formado por tejido conjuntivo denso y va a agrupar las fibras nerviosas en fascículos. Y el epineuro, que va a cubrir o que va a estar constituido por tejido conjuntivo denso y regular, y este va a envolver a todo el nervio periférico en su conjunto. Ya. Bueno, pasando a la frecuencia, vamos a ver que estas lesiones van a tener una prevalencia de 1 en 2% de todos los pacientes que van a sufrir un trauma agudo. Y las zonas anatómicas que van a ser más afectadas, vamos a tener al miembro superior en un porcentaje de 60 a 70% de los casos, los miembros inferiores en un 15 a 20% de los casos, y el resto que va a involucrar la cabeza y el tórax. Ahora pasando a la parte demográfica, veremos que, bueno, estas lesiones en los hombres van a ser los más frecuentes, representando el 60-70% de los casos, y la edad en la que se va a presentar más es en 25 a 35 años. Pero esto generalmente va a ser por traumas. Ahora, por otro lado, las mujeres y los adultos mayores va a representar en un 20 o 25% de los casos. Y la edad en la que se va a presentar generalmente es de 40, 50 o 60 años y va a deberse por atrapamientos crónicos. Atrapamientos crónicos de los nervios. Aquí vamos a tener un síndrome o van a tener aquí
una clínica que va a darse de formas representativas, como un atrapamiento de los nervios, como tenemos un ejemplo de estos, el síndrome de túnel carpiano. Ya. Bueno, ahora pasando a los mecanismos de producción, veremos que tenemos causas que van, bueno, mecanismos que van a ser directos y también los mecanismos que van a ser indirectos. Entre los directos van a ser lesiones que van a afectar directamente al nervio. Tenemos los cortantes que van a lacerar directamente la piel. Tenemos los contusos que van a tener una punto roma. Aquí tenemos, no sé, un martillo, un bate de béisbol. Tenemos las lesiones que van a ser por quemaduras. Aquí lesiones, quemaduras térmicas y las quemaduras eléctricas. Esto en cuanto a los mecanismos directos. Luego pasamos a los mecanismos indirectos. Esto van a afectar de manera indirecta al nervio y entre estos tenemos mecanismos como el de compresión, como podemos ver aquí, una compresión del nervio mediano. La laceración, esto principalmente por traumas o secundaria a fracturas, una laceración directamente del nervio y las tracciones o estiramiento excesivo. Esto principalmente es por estiramiento de los nervios. Bien. Bueno, asimismo también se puede clasificar el trauma o las lesiones nerviosas por el tipo de energía. Tenemos, bueno, las de alta energía que principalmente van a ser causadas por accidentes de tránsito, como podemos ver aquí, heridas por proyectil de arma de fuego, y estas van a producir heridas más graves o también abulsiones, como podemos ver aquí. Tenemos las de mediana energía. Esto va a deberse principalmente por lesiones como ser caídas, van a ser lesiones por traumas deportivos, aquí puede verse por golpes, por luxaciones y aquí vamos a poder observar heridas más leves. Ya. Luego tenemos las de baja energía. Esto va a ser principalmente o consecuencia de un estrés crónico. ¿Qué quiere decir eso? Principalmente se va a deber bueno, se va a poder observar en deportistas bueno, porque sufren microtraumas repetitivos y también por la mala postura. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar a la clasificación. Una de las clasificaciones más utilizadas es la clasificación de C2. Esta clasificación va a dividir la lesión nerviosa en 3 grados principales. Tenemos la neuropraxia, que va a ser una lesión donde va a estar afectado la vaina de mielina, pero el axón va a estar íntegro. Luego tenemos la axonotomesis. Aquí ya bueno, va a haber una interrupción del axón. Aquí sí ya va a estar afectado el axón, pero las capas del endoneuro y el perineuro van a estar íntegras, ¿ya? Solo va a estar afectado el axón y la vaina de mielina. Luego tenemos la neurotmesis. Aquí ya va a haber una sección completa del nervio. O sea, va a haber un daño de todas las capas, ya sea del axón, de la vaina de mielina, del endoneuro, perineuro y el epineuro. Bien. Bueno, ahora pasando al diagnóstico clínico, veremos que en la neuropraxia el dolor va a ser leve, vamos a encontrar un dolor leve, puede haber parestesias y en estos casos no va a haber debilidad, pero no va a haber deformidad. Y la disfunción, bueno, aquí la sensibilidad va a estar preservada, la parte autonómica también va a estar preservada, solo va a haber un poco, va a estar alterada la parte motora, pero va a ser leve. Bueno, pasando a la axonoctomesis, aquí ya vamos a poder ver o se va a presentar con un dolor que va a ser neuropático, va a haber una atrofia muscular que va a ser, se va a presentar la primera o segunda semana. Y aquí, como indicamos que hay una lesión tanto del axón y aquí sí vamos a encontrar una parálisis motora y una anestesia distal a la lesión. O sea, a la lesión del nervio. Ya. Pasando a la clínica de la neurotmesis, aquí la clínica el dolor de esta se va a presentar como un dolor muy intenso,
La deformidad sí se va a poder observar. Aquí vamos a ver, va a haber una deformidad que aquí es el mano en garra. Esto principalmente porque hay una lesión del nervio cubital. Y la disfunción. Como indicamos que en la neurogénesis va a estar afectado tanto el axón y las 3 capas de tejido conectivo que lo cubren, aquí no vamos a poder, no va a haber una, perdón, no va a haber, va a estar dificultado o va a estar abolida la función motora, sensitiva y la autónoma. Ya. Bueno, vamos a pasar al diagnóstico de gabinete. Bueno, para confirmar nuestras sospechas clínicas, nos vamos a apoyar en estudios de gabinete. Tenemos la ecografía, que es de gran utilidad para el momento al momento de utilizar en un trauma agudo para visualizar la continuidad del nervio. Tenemos la electromiografía, este es el gold estándar en sí para el diagnóstico de lesiones nerviosas y tiene que realizarse de 3 a 4 semanas para evaluar la lesión de manera óptima. Tenemos la resonancia magnética, esto principalmente en casos especiales o dudosos, o si no es cuando hay lesiones más profundas donde no acceda la ecografía. Ya. Pasando al tratamiento, el tratamiento va a depender del tipo de lesión y se va a dividir en un ortopédico. Veremos que en la parte ortopédica o conservador va a incluir el reposo, se puede hacer el uso de órtesis o férulas, también se puede realizar una fisioterapia que va a ser intensiva, ¿sí? Y una estimulación eléctrica muscular y el manejo farmacológico. El manejo farmacológico para el dolor va a realizarse con fármacos como ser antidepresivos tricíclicos. Y bueno, pasando a la otra parte que es, bueno, si no se consigue un tratamiento ortopédico o no disminuye, o no se logra la remisión, vamos a pasar a un tratamiento quirúrgico. Pero además de eso, en un tratamiento quirúrgico está reservado para otros casos, cuando hay casos como de una neurotanmesis o cuando hay una lesión cuando hay unas heridas abiertas o cuando hay perdón, bueno, lesiones expuestas, chicos, ya. Las técnicas quirúrgicas que vamos a poder ver aquí o vamos a realizarlas son la neurólisis, la neurorragia, injertos nerviosos autólogos y transferencias nerviosas. Y como indicamos, bueno, pasamos a las complicaciones. Vamos a tener unas complicaciones que van a ser inmediatas y también las tardías. Bueno, las complicaciones, si estas lesiones no son tratadas, obviamente vamos a tener complicaciones. Las complicaciones inmediatas vamos a poder observar como principalmente un dolor intenso, persistente, la rigidez articular, esto por el no uso de la articulación o el no movimiento, las contracturas tendinosas, las úlceras por presión, tenemos ya los edemas por éstasis y las infecciones secundarias. En las complicaciones que van a ser más tardías, tenemos un neuroma doloroso, que es este de aquí, un síndrome de dolor regional complejo, puede haber atrofia muscular irreversible por el no uso de, esto principalmente por las lesiones de la neurogénesis y las deformidades estructuradas, y también vamos a tener una osteopenia por el desuso del hueso. Y eso sería, chicos. Este igual está un poquito larga, pero hay que decirlo más rápido. Lo dice más rápido.